Esto fue un plan de salud que ensamblamos para la iglesia local donde yo estaba en el pasado, que queda en la ciudad de Nueva York. Siendo uno médico y los hermanos cada vez que intercetan a uno le hablan de enfermedades. Y siempre, mire hermano, y yo le decía, esto es lo único que hay que hacer. Pero eso se lo dijo toda la hermana, digo yo, es que no hay otra cosa. Dios fue que dijo las cosas como son, ¿no? Así que yo no doy opiniones, yo solamente transmito un mensaje. Hasta que le dije, bueno hermanos, ¿por qué no hacemos algo que sea edificante y no solamente para nosotros? Que tengamos algo que contarle a la gente, realmente. ¿Cuántas de las personas que fueron enfermos a Jesús fueron sanados? ¿Cuántos, más o menos? ¿Y qué hablaban de Jesús ellos? De que Jesús sanaba sus enfermedades y no importaba cuál. Pues bueno, este es el plan, pero yo lo he rediseñado y adaptado para este campestre y lo voy a dejar así. Estuve estudiando en otros lugares acerca de este plan y usted lo va a ver a medida que lo desarrollemos. Pero ¿para qué el plan de salud? Porque la iglesia está enferma. Y siempre que yo decía, bueno, tenemos un mensaje de salud, la única iglesia tiene un mensaje de salud, pero tiene un mensaje de enfermedad a la vez. Porque lo que predica es más la enfermedad que la salud. Y lo predica realmente con hechos, porque estaban todos enfermos. Ya en mi iglesia yo hice un listado, le dije, bueno, inscribe en esta hoja de lo que usted sufre. Y escribieron tantas cosas que dije yo, necesita un plan de salud. Porque la iglesia está enferma. Y Dios quiere que la iglesia tenga salud. Lo dice la palabra de Dios en el libro de Juan. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, pero que tengas salud así como prospera tu alma. No solamente el alma. Y hoy en día hay una división muy grande y no entienden ese versículo. Muchas denominaciones piensan que ya ellos son salvos, que ya están bien, que ellos van a sufrir enfermedad en esta tierra. Pero ¿por qué Jesús vino a quitarlas? Mi pregunta es esa. ¿Y por qué dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, pero que tengas salud? Así como tu alma prospera, que tenga la salud. Pues el plan de salud es el siguiente. Este es corto porque es la intención nuestra, era para la iglesia local, y es mi intención para este ministerio. Y cualquier otro ministerio que se ocupe del plan de salud. Bien. A este plan le llamé yo un evangelismo práctico. La orden de Jesús a los discípulos, ¿qué le dijo él? ¿Qué tenían que hacer? ¿Cuántas cosas tenían que hacer? ¿Y había que hacer otra cosa? ¿Había que sanar enfermos? Había que sanar enfermos. El evangelismo práctico debe agrupar los miembros de la iglesia interesados, dice, por padecimientos y enfermedades. Antes de comenzar el plan, la iglesia tiene que realmente hacer como un listado de las enfermedades que tienen. ¿Para qué? Para que luego que se termine el plan vuelvan otra vez, ¿no? A hacerse todos los tipos de estudios y a arrojar otra cosa. Deben formar grupos de apoyo físico y espiritual entre los participantes. Nosotros teníamos una reunión mensual en la iglesia durante 4 meses que duró el plan. 4 meses, yo le pasé los videos al pastor, 2 videos que yo grabé de testimonios de la iglesia, al mes de estar ahí. Qué sucedió con ellos, qué sucedió con las enfermedades. Y yo le decía, hermanos, esto hay que grabarlo y hay que ir iglesia por iglesia hablando de esto. No se hizo. Deben de ser impartidas talleres de plan nutricional. Eso lo hacíamos mensualmente nosotros, ¿no? Y del uso de plantas medicinales que se usarán con cada grupo en particular desde el principio del plan. Nosotros el plan de las hierbas se lo voy a entregar al pastor, porque no quiero que se desvirtúe como ocurrió en muchas iglesias que nosotros fuimos. Hermanos se aprovecharon de esto y empezaron a vender productos en la iglesia, y esto no es para vender nada, sino para transmitir un mensaje. O sea, yo estoy hablando de mis experiencias que tuve realmente que no fueron muy gratas. Los talleres serán totalmente gratis, se lo dije desde el principio. Hay que grabar con cámara de video antes y después del plan de salud, que era lo que yo estaba haciendo, ¿no? Y lo hice en otras iglesias que fui.
Dice, sus testimonios acerca de sus padecimientos y los resultados de exámenes médicos más recientes, sus diagnósticos, nombre, fecha, poner todo ahí. Si luego se apagan las cámaras, yo puedo mostrar al final de la otra presentación, puedo mostrar el antes y después de cada uno de los hermanos que estaban enfermitos, ¿no? Y ellos fueron como con las fechas y todos los resultados del laboratorio. Nosotros hicimos eso solamente era para que la iglesia realmente pudiera testificar a otros del plan de Dios, ¿no? Así que las plantas o hierbas medicinales serán compradas al por mayor directamente, dice, a la compañía por el director de temperancia o una persona que elija la iglesia o la junta para este fin. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros enseñamos a los hermanos a cómo encapsular. Le dimos los nombres de todas las hierbas. Al principio la pedí yo para ellos. La iglesia la pagó. Le enseñé a ellos a encapsular. Le di talleres a ellos en encapsulamiento. Ellos hacían los frascos para todos. Los hermanos tenían 4 fórmulas que mañana ustedes la verán cuáles son. Y los hermanos lo que hacían con esas 4 fórmulas era que el frasco cuando se vaciaba iban y se lo llenaban otra vez. Era un plan totalmente gratuito de parte de la iglesia en favor de los miembros. Esa era la intención nuestra, ¿no? Y dice aquí que los participantes se comprometen con la parte financiera del costo de las hierbas que van a usar. Era solamente al costo. Si yo le digo el precio como le salía, que no lo quiero mencionar, pero era algo menos de $10 por cada fórmula, hecha en la iglesia, ¿no? Y cada hierba que se usó ahí fue investigada. Yo la investigué en... como siempre yo hago, buscando estudios científicos de donde se usaron esa hierba y todo eso lo agrupamos y lo usamos. Todavía yo lo uso con mis pacientes, ¿no? Entonces, esos participantes se comprometen con la parte financiera, ¿no? De las hierbas a usar, dice, durante sus tratamientos en el plan de salud. Pero era nada, yo creo que costaba menos de $21 las 4 fórmulas. O sea, que era algo muy sencillo. 3 meses después se requerirá que los participantes visiten a sus médicos con el fin de un chequeo rutinario y examen de laboratorio para luego volver a grabar con cámara, ¿no?, de video los resultados y los testimonios. Lo hicimos en nuestra iglesia local. Se hizo en otra iglesia en Long Island también. Se hizo otra iglesia en New Jersey. Y esa iglesia de todas, la iglesia de New Jersey, no quiero mencionar el nombre de esa iglesia, es la única que se ha mantenido haciendo cápsulas y colocando a las visitas que llegan enfermos en el plan de salud. Es la única iglesia que lo ha hecho. Las otras iglesias dieron muchos testimonios, fue muy bien, pero es la única y me da tristeza porque los otros tenían el aparato para encapsular, que no cuesta mucho dinero, y las hierbas realmente compradas al por mayor tampoco. Así que le dimos esto. Puntualizando, el plan de salud será para la iglesia. Las razones se explican más adelante, porque nosotros tenemos un plan de salud en la iglesia adventista, ¿no? El nombre del doctor Báez o cualquier otra persona no aparecerá en ningún video. O sea, yo no podía mencionar mi nombre, nada, porque no era yo haciendo una propaganda, ni eso es lo que queremos, sino que los hermanos se comprometan de la iglesia Advenimiento, se está haciendo esto, ¿no? O sea, que no es de el pastor aquí presente o la esposa, de la iglesia en pleno, ¿no? Porque así se lleva un mensaje completo y la gente va a ver que la iglesia entera está en lo mismo. Así que no aparecerá en los videos ni en los testimonios hablados de los participantes, sino solo el nombre de la iglesia, teléfono, correo electrónico, nuestra doctrina, porque de ahí fue que saqué todo esto, lo van a ver ahora, respecto a la reforma pro salud y la palabra de Dios. Usted verá cuáles son los datos que voy a pasar ahora. Se hará una petición voluntaria de aquellos hermanos que gozan de salud, si desean aportar de forma monetaria y hacerlo de forma de agradecimiento para Dios por su propia salud, para ayudar a la compra de las hierbas de aquellos hermanos que desean participar y no tienen suficientes recursos. Eso, nosotros hicimos un fondo de los hermanos donando dinero, los que gozaban de salud, y eso se utilizó para personas que no tenían recursos, ¿no? Así que la iglesia podría considerar subir los videos a YouTube, además de la página web de la iglesia, para evangelismo. Y esto estaría a opción de cada iglesia. La iglesia de New Jersey fue la única que hizo esto. Y déjeme decirle que esa iglesia va mucha gente enferma. Mucha gente enferma. Y hay una hermana y el esposo
que se encargan de colocarlo en eso y ellos dando sus testimonios en la iglesia después. Y se han bautizado unas cuantas personas también, otros no. Los propósitos de este plan era glorificar el nombre de Dios, sigue siendo así, que la iglesia tenga salud, que eso es lo que el Señor quiere, que estos videos y de las maravillas de Dios sean llevados a la conferencia en aquel entonces, distribuidos en las iglesias para que otras iglesias se animen a hacer el plan de salud. Y si alguna iglesia requiere que se le explique cómo Dios obró en la recuperación de la salud de los hermanos participen activamente compartiendo todo su proceso de sanidad. No yo. Quería que la iglesia se envolviera, porque dice cada miembro de la iglesia tiene que hacer esto. Lo dice claramente el Espíritu de Profecía. Y que la iglesia esté en la capacidad de levantar el brazo derecho del mensaje adventista, que es la Reforma Pro Salud. ¿Cuántos zurdos hay en esta tierra? En la tierra completa. El 5% de la humanidad es zurda y el 95% es diestra. ¿Qué le parece? Hay un propósito ahí, ¿sí? ¿Quién gobierna el brazo derecho? ¿Quién me dice? ¿Qué parte del cerebro? El izquierdo, el cual no es emocional, es reflexivo. El cerebro derecho es emocional y gobierna el brazo izquierdo. Tristemente eso se colocó de esa manera. Así que voy a proceder a mostrarle lo siguiente, lo que es el plan de salud, ¿no? Vamos a ver. Este plan de salud, ¿cuáles fueron sus bases y los fundamentos que yo utilicé? Son todos de la doctrina nuestra, completamente. Son de la doctrina. Bases y fundamentos de este plan de salud. En esta página de Consejo para la Iglesia dice así: la obra médico-misionera le trae a la humanidad el evangelismo que la alivia de sus sufrimientos. Eso hace la obra médico-misionera, a liberar el mundo de sus sufrimientos y enfermedades. Esta es la primera obra del evangelio. ¿Cuál es la primera? Médico-misionera. Usted puede dar la fe de Jesús, usted puede dar un estudio bíblico, pero si no hablo de salud primero, vamos a ir estudiando los órganos, todos, hasta los riñones, para que vea que el que no produce salud no entiende la palabra de Dios. Tristemente. Hay gente que dice, pero ustedes son los únicos que lo entienden. No, tampoco nosotros a veces, porque depende de cómo usted la lea, ¿no? Es el evangelio practicado, la compasión de Cristo revelada se llama. Hay gran necesidad de esta obra en el mundo y el mundo está abierto a ella. Permita a Dios que sea comprendida la importancia de la obra médico-misionera y que inmediatamente entre en nuevos campos. Entonces, la obra del ministerio será de acuerdo a la orden del Señor. Los enfermos serán curados. Y la pobre y sufriente humanidad será bendecida. Eso es la intención de Dios. Esa es la intención del Señor. Bien, en el mismo libro, Consejo para la Iglesia, dice, una obra en la cual todos deben unirse. ¿Qué quiere decir todos? En matemática, ¿qué quiere decir todos? ¿A quién incluye? ¿A todos? ¿A todos nosotros? Mira lo que dice acá. No, mira hacia acá, pastor. Los ministros del evangelio deben unirse con la obra médico-misionera. Esto es duro. Después dicen que yo lo estoy atacando. Y eso no, yo no digo nada, eso lo dice el Espíritu Santo. Que siempre me ha sido presentada como la obra que dice que quebrará los prejuicios que existen en nuestro mundo contra la verdad. Hay prejuicios, muchos prejuicios, ¿no? Un ministro del evangelio tendrá doble éxito en su trabajo si sabe cómo tratar la enfermedad. Esto es importante, hermanos, que nosotros lo entendamos. ¿Cuántos ministros hay acá?
Nadie levanta la mano, pastor. Pero bueno, está solito ya usted. El ministerio del evangelio es alcanzar a la gente allí donde está, cualquiera sea su posición, cualquiera sea su condición, y ayudarla en cada forma posible. Puede ser necesario que los ministros vayan a las casas de los enfermos y les digan: estoy listo para ayudarlo y haré lo mejor que pueda, ¿no? No soy médico, pero soy pastor y quiero ministrar a los enfermos y a los afligidos. Los que están enfermos en el cuerpo casi siempre están enfermos en el alma. Y cuando el alma está enferma, el cuerpo está enfermo también. Ellos se llevan muy bien, afines. No debe existir división entre el ministerio y la obra médico-misionera. El médico debe trabajar por igual con el pastor y con tanto fervor y dedicación para la salvación del alma como para la restauración del cuerpo también. Las dos cosas, ¿no? Esto se ha dividido. Últimamente todo el mundo dice: eso no tiene que ver con salvación. Digo, ¿y por qué el Señor sanó? Y dice la palabra que cuando eran sanados, entonces glorificaban a Dios en sus vidas. Quiere decir que antes no glorificaban a Dios en sus vidas, porque no habían sido sanados por Jesús. Consejo para la iglesia dice: vivir el evangelio y mantener sus principios. Esto es sabor de vida para vida. Las puertas que han permanecido cerradas para aquel que solo predica el evangelio se abrirá al médico misionero inteligente. Dios alcanza los corazones por medio del alivio y el sufrimiento físico. Se deposita una semilla de la verdad en la mente y es regada por Dios. Se puede requerir mucha paciencia antes de que esta semilla dé señales de vida, pero al fin brota y lleva fruto para vida eterna. Hermano, ¿sabe? Yo tengo el privilegio, y realmente es un privilegio para mí, que tengo pastores de tantas denominaciones y tengo hermanos de tantas denominaciones, ¿no? Y ellos me invitan a grupos. Durante la semana, tengo a veces 3 grupos a la semana que saliendo del trabajo voy allá en la República Dominicana y comparto con ellos. Es compartiendo en las propias iglesias de ellos. Ellos inclusive me dan los sábados porque dice: el sábado tú me puedes brindar el día entero. Digo: sí, no hay problema. Y ellos hacen reuniones los sábados también. Y tengo esa ventaja de poder hablarles a ellos. ¿De qué yo no les hablo? Del sábado. Y muchos, cuando a veces me ven los hermanos, dicen: ¿y no le dijiste nada del sábado? Digo: ¿para qué? Si no pueden entender lo del sábado, porque tú tampoco lo entiendes. Entonces no lo entendemos porque pensamos que el mensaje adventista es sábado. Y no es sábado, es salvación. El sábado está ahí, viene ahí en el paquete de Dios. Él nunca lo separa, porque Dios no trabaja con divisiones, sino con añadiduras. Bien, enfermeros evangelistas. Mire qué interesante esto. Nuestro ejemplo es Jesucristo, el gran médico misionero, del cual se dice: y rodeó toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia de su pueblo. Mateo 4:23 dice: él sanaba a los enfermos y predicaba el evangelio. En su obra, la curación y las enseñanzas se unían estrechamente. Y estas dos cosas no deben ser separadas hoy. Nosotros no podemos separar esto. Si supiera, hermanos y hermanas, que las personas que están recibiendo instrucciones de salud están bien interesadas en la palabra. Y usted puede hablarle, le está hablando de la palabra y usted le coloca una cucharada de salud. ¿Ves? Y hay mucha ciencia en esto. Consejo sobre la salud dice así. En esta página: hay poder en el esfuerzo unido. Se necesita el ministerio evangélico para dar, dice, permanencia y estabilidad a la obra misionera médica. Y el ministerio
necesita la obra médico, dice misionera médica, para demostrar el resultado práctico del evangelio. El evangelio es salud, hermanos. Ninguna parte de la obra es completa sin la otra. El mensaje de la pronta venida del Salvador debe ser proclamado en todas partes del mundo. Y una dignidad solemne debe caracterizarlo en todos sus ramos. Debe cultivarse una viña muy extensa. El labrador, dice, y el labrador sabio la trabajará de tal manera que cada parte produzca fruto. Si en la obra misionera médica se mantienen, dice, puros los principios de la verdad, dice, sin que los contamine nada, que podría empañar su lustre, el Señor presidirá la obra. Si los que llevan las cargas pesadas se mantienen firmes y leales a los principios de la verdad, el Señor los sostendrá. Amén. Dice acá que la unión debe existir entre la obra misionera médica y el ministerio. Y se presenta claramente en el capítulo 58 de Isaías. Hay sabiduría y bendición para los que quieran dedicarse a la obra allí presentada. Ese capítulo es explícito y hay en él lo suficiente para iluminar a cualquiera que desea hacer la voluntad de Dios. Ofrece abundante oportunidad de ministrar a la humanidad doliente y de ser al mismo tiempo instrumentos en la mano de Dios para comunicar la luz de la verdad a un mundo que perece. Si la obra del mensaje del tercer ángel se lleva a cabo debidamente, no se la asignará, ¿verdad?, al ministerio, que no puedo ver ahí, al ministerio en lugar inferior, ni se descuidará a los pobres y enfermos, ¿no? En su palabra, Dios ha unido estos dos ramos de la obra, nadie debe divorciarlos. No se puede dar un estudio sin esto. Un hermano muy querido por mí, que yo le llamo papá, padre, donde lo veo siempre, él daba estudio bíblico de la semana, 4 y 5 de estudio bíblico en una semana. Y yo dije, mire, yo puedo cooperar con usted cuando yo no esté trabajando. Y dice él, sí, vamos a hacer algo. Digo, sí, ¿qué hacemos? Dice él, usted presenta un tema de salud. Digo yo, bueno, está bueno. Primero pregúntele a ellos de qué le gustaría escuchar. Ellos hacían papelitos, se lo entregaban a él me lo pasaba a mí, y yo hacía temas cortos antes del estudio bíblico. Así que la gente se llenaba esos apartamentos allá en Nueva York, y yo empezaba con la salud y me callaba, y el hermano entonces le daba el otro tema. Se bautizaban más personas. Yo estuve en un bautismo de 18 hermanos que todavía permanecen en la iglesia. Pero es que a nosotros se nos introdujo por medio de la salud. Así fue que a mí me introdujeron este mensaje, fue a través de la salud, y yo era una persona enferma. En cuanto a la alimentación, el libro de Génesis 1:29 y 1:31 dice así: y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. ¿No? Dice el 1:31 de Génesis, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Antes de guardarse el sábado, primero hay que comer saludable. Eso lo dice la palabra. Él no dio el sábado primero y después te dijo que comiera saludable. No, primero come lo que yo te digo que comas y después te voy a dar el sábado. Esto es interesante. ¿Adán violó el sábado? El que rompe un mandamiento, ¿cuántos rompe? Todos. Así que Adán rompió el sábado cuando desobedeció a Dios comiendo lo que Dios le dijo que no comiera. Interesante esto. Entonces, hermanos, Génesis 3:18. Le dijo Dios a Adán, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Quiere decir
Que en el juicio que Dios le hizo a Adán y a Eva, ellos solamente comían ¿qué? Frutas y semillas. Vamos a estudiar lo que son las semillas, ¿no? Porque las semillas no son nueces, ¿no? Y las semillas no son tampoco legumbres. Esto como que me está cayendo bien. Pero bien, Dios le dio plantas del campo después que pecó, ¿no? Esto es Consejo sobre el régimen alimenticio. Esto es la página 95 del Consejo. Dice así: para saber cuáles son los mejores comestibles, tenemos que estudiar el plan original de Dios. ¿Quieres saber cuáles son mejores? Estudiamos el plan original. ¿Cuál fue el plan original? ¿Qué me dice? ¿El plan original qué decía? Frutas y semillas, que vamos a estudiar eso ahora. El que creó al hombre comprende sus necesidades, indicó a Adán cuál era su alimento. Aquí dijo que os he dado toda planta que da semillas, que está, dice, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Lo que acabamos de leer en Génesis 1:29. Al salir del Edén para ganarse el sustento, labrando la tierra bajo el peso de la maldición del pecado, el hombre recibió permiso para comer también plantas del campo. Permiso recibió. Lo que Dios quería que el hombre comiera era frutas y semillas. Dice la página 96 del Consejo sobre el régimen alimenticio, un llamado a regresar. El Señor dice, se propone que su pueblo vuelva a vivir a base de frutas, hortalizas y cereales sencillos. Dios les proveyó a nuestros primeros padres los frutos en su estado natural. Leyendo esto y leyendo la palabra de Dios, ahí fue que empezamos nosotros a hacer el plan de salud. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vas a ver el día de mañana, ¿no? Le voy a explicar cómo se hace cada fase, que son 4 fases. No podemos irnos inmediatamente allá, tenemos que ir en retroceso, así como el pecado fue entrando. Aquí tenemos la página 476 y 77 del Consejo sobre la Salud, donde dice este párrafo: sería bueno que cocinásemos menos y comiésemos más frutas al natural. Está hablando de comer frutas al natural. Y que enseñemos a la gente a hacer consumo copioso, mucha cantidad, de uvas, manzanas, duraznos y peras en estado fresco, así como de toda clase de fruta que se pueda obtener. Dice que esta fruta hay que prepararla para el consumo del invierno. Esto está hablando ella localmente acá, que se hacen conservas, como lo hacen los Amish, ¿no? Que conservan la fruta para el invierno porque no hay forma de conseguirla, ¿no? De otra manera. Prepárese dichas frutas para el consumo, dice, invernal, poniéndolas en conserva, usando vidrio, dice acá, hasta donde sea posible, en vez de envases metálicos. En esa época los metales eran el aluminio. Y hoy en día son los plásticos que eliminan talatos. Entonces, dice la página 554, enseña a la gente a conservar la salud. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Enseñar. Para eso Dios nos llamó, para enseñar a cada uno de nosotros. Enseñar, dice, enseña a la gente a conservar la salud y a aumentar su vigor, evitando mucho del arte culinario que ha llenado el mundo de inválidos crónicos, la cocina. Por precepto y ejemplo demuestre claramente que el alimento que Dios dio a Adán en su estado sin pecado es el mejor para el consumo del hombre que procura recuperar ese estado sin pecado. ¿Qué debemos comer entonces? ¿Qué me dice? No. ¿Qué alimento? ¿Qué alimento? No, porque crudo puede ser cualquier cosa. Frutas y semillas. Bien. La página 83 de Eventos de los Últimos Días dice así: volved a la dieta original. Dios está tratando de conducirnos de vuelta paso a paso a su designio original, a saber que el hombre debiera subsistir en base a los productos naturales de la tierra. Dice acá que el consumo de carne con el tiempo será eliminado entre aquellos que están esperando la venida del Señor. Esto es importante que se recalque. Si usted está esperando que el Señor venga, no mate a nadie ni coopere con la muerte de nadie, de ninguna criatura de la tierra. Pero muchos dicen, no, es que se va a llevar mucha sorpresa la gente. Digo yo, puede ser. Porque esto no se hace sino por la fe.
Esto no se puede hacer de otra manera. Si yo lo hago porque yo quiero estar saludable, no estoy haciendo nada. Yo lo voy a hacer para obedecer y que Dios, si Él quiere, me dé la salud. O sea, uno no puede poner condiciones. Hay muchos hermanos que lo hicieron muy bien y otros que lo dejaron porque no consiguieron lo que otros consiguieron. Y depende cómo el corazón esté. Si yo hago esto para justicia propia o lo hago porque a Dios le agrada que yo obedezca. Es muy diferente. Y si el Señor quiere que sane y si no, que nos deje enfermos, ¿no? Pero eso lo decide Él. Así que esa venida del Señor, la carne dejará de formar parte de su dieta. Debiéramos mantener este objetivo en vista y tratar de trabajar firmemente en esa dirección, ¿no? Que fue lo que nosotros dijimos, ¿no? Trabajar ahí. Consejo sobre el régimen alimenticio dice: los que enseñan los principios de la reforma pro salud deben comprender las enfermedades y sus causas. Y deben entender que toda acción del agente humano debe estar en perfecta armonía con las leyes de la vida. La luz que Dios ha dado con respecto a la reforma pro salud es para nuestra salvación y la salvación del mundo. No lo dije yo. Mañana o quizás hoy, no sé si el tiempo da, vamos a ver cómo cuando los órganos nuestros están enfermos, la mente está enferma. Y lo voy a leer directamente de los libros de medicina, no lo voy a leer de nada sacado de ahí. El capítulo de las frutas en este consejo sobre régimen alimenticio dice así: bendición de las frutas frescas. Estoy muy agradecida de Dios de que cuando Adán perdió su hogar edénico, el Señor no lo privara de la provisión de frutas. Así que cuanto más dependamos de las frutas frescas, tal como se las saca del árbol, tanto mayor será la bendición. Comer frutas, hermanos. Sería bueno que cocinásemos menos y comiésemos más frutas al natural. Enseñemos a la gente a hacer consumo copioso de uvas, manzanas, duraznos y peras en estado fresco, así como toda otra clase de fruta que pueda obtener. Dice el capítulo 7 del Consejo sobre régimen alimenticio que para un estómago dispéptico, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué me dice? Gases o que le caen mal las comidas, ¿no? Dice, ay, tengo indigestión. Podéis colocar sobre, vuestras mesas frutas de diferentes clases, pero no demasiadas en una comida. Lo mejor que se puede hacer cuando uno tiene indigestión, come algo y le cae mal, es comer un solo tipo de fruta. Y este plan también tiene ese propósito, de que nosotros vayamos primero con un solo tipo de fruta y no una ensalada de todas las frutas, porque no todas las frutas combinan, ¿no? Quisiéramos recomendar especialmente la fruta como un agente de salud, pero ni siquiera la fruta debe ser consumida después de una comida completa de otros alimentos. Esto es una práctica que yo veo mucho en las iglesias que yo he visitado, que después de las comidas la fruta es un postre. Y Adán comía postre todos los días, antes de pecar, pero no comía otras cosas, ¿no? No se mezclan una cosa con la otra. Y yo veo que comen mucha sandía. Yo ahora mismo estoy queriendo ilustrar una definición. Todo esto son legumbres. Todo lo que usted ve aquí son legumbres, leguminosas, ¿no? Eso se da en vainas que usted tiene que abrirla, ¿no? Esos son legumbres, ¿no? Y vamos a estudiar eso un poquito. La palabra grains, porque el espíritu de profecía habla de los granos, la gente piensa que está hablando de las legumbres y es totalmente diferente. Grains en inglés, yo lo saqué de un diccionario, lo puede ver ahí, ¿no? Dice, eso es semilla, ¿no? De planta, especialmente dice como el arroz y el trigo, que son ¿qué? Cereales. En inglés le llaman grains y a veces las personas traducen en granos. Yo voy a hablar de los dominicanos. Dice, yo como muchos granos, digo yo sé que tú comes muchas habichuelas. Ah, eso mismo sí, digo yo. Y eso no es granos, eso es cereal. Las habichuelas son legumbres, pero los cereales son granos, ¿no? Grains. Vamos a estudiar esto en la traducción acá. Arroz y trigo, esos son cereales.
La palabra es así. Dice grano, granos de trigo, granos de arroz. Y vamos a estudiar esto ahora, lo vamos a ver, ¿no? Bien. Esto es igual a cereal. Y esto es porque tenemos que ir al libro de Daniel a estudiar esto, ¿no? Cereal. Bien. Consejo sobre el régimen alimenticio. Dice así. Un régimen alimenticio sencillo pero abundante y variado de frutas es la mejor alimentación que puede colocarse ante los que se preparan para la obra de Dios. Amén. Y dice, escuche esto, se preparan para la obra de Dios, frutas. Las frutas y los granos son el alimento para los que se alistan para la traslación. Frutas y cereales. Acabamos de decir eso, ¿sí? Lo que pasa es que el traductor hizo grains, granos, ¿no? Y lo colocó de esa manera. Pero grains, en inglés, cuando Elena de White lo escribe, dice grains y frutas, preparado, dice, libre de grasa y de la mejor natural condición posible, son el alimento para los que se alistan para ser trasladados. Lo dice en inglés, lo dice en español. Y grains, ya dijimos, es cereal. Vamos a verlo ahora también, ¿no? Estos son granos y frutas. Cereales y frutas. Esos son los granos. Y hay mucha confusión en esto. Inclusive en las traducciones bíblicas a veces hay confusiones, ¿no? Que llaman una cosa por otra. Y vamos a estudiar esto. Estos son granos también. Todos son cereales. Y el pueblo de Dios aprendió a usar cereales. Si usted lo puede ver, el pan que era de un cereal. Y lo que ellos consumían era cereales. Y el pan que Dios le dio a Ezequiel, ¿qué tenía? Cereales. Toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas. O sea, que le hizo también comer legumbres. O, ¿no? Los frijoles. Estos se llaman grains. Si usted lo coloca en el diccionario, todo esto son ejemplos de whole grains. Nada de ahí es leguminosa. Todos son cereales. Y hay mucha cantidad. Esto fue un tema, no sé si alguien lo ha visto acá. Esto es un tema que yo hice hace un tiempo atrás. No lo presenté en iglesia, lo hice en mi computadora hablando, estudiando la dieta de Daniel. Que muchos dicen, ¿y qué le pasó a Daniel? ¿No? Porque muchas traducciones bíblicas dicen, dame legumbres a comer y agua a beber. Eso es lo que dicen muchas traducciones. Entonces, esa traducción es del hebreo al español. Y en esta traducción, en el libro de Daniel, capítulo 1, dice así, entonces le dijo Daniel al sirviente a quien el jefe de los eunucos había encargado el cuidado de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos durante 10 días, danos legumbres a comer, escucha la palabra que dice ahí, y agua a beber. Usted dirá, bueno, le dio muchos frijoles, lentejas, habas, todo eso, ¿no? Bien, legumbres. La palabra legumbre de la traducción del hebreo, ¿no? Antiguo, al de ahora, en Génesis 99 la palabra legumbre es la palabra cera, ¿no? Eso que usted ve acá, con Z, se llama cera, que es semilla. Semilla es... La legumbre no es una semilla, es una legumbre. Vamos a estudiar eso un poquito ahora. Si usted ve como dice, de toda fruta que da, ¿qué? Semilla. Semilla, esto es semilla. La Reina Valera del 1960 dice en el libro de Daniel 1, 12 al 16, te ruego que hagas las pruebas con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Que luego compare nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Consistió pues con ellos en esto y probó a ellos 10 días. Y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que los muchachos que comían la porción de la comida del rey. Eso fue lo que sucedió con Daniel. Ahora bien, Josefo, ¿no?
Hace varios años atrás, cuando usted lo lee en inglés, dice pulse. Esa es la traducción original, dice pulse. Pero ¿qué quiere decir la palabra pulse? Quiere decir semilla germinada. Y Josefo le llamó así, semillas germinantes, ¿no? Esto fue el historiador Josefo, escribiendo acerca de lo que Daniel pidió, en Daniel 1:12. Dice, algo que crece, ¿no? Dice, él le describió también la concordancia Young, el mismo derivado de Josefo, que fue semilla, también. Y esa definición en hebreo es zeraón, o sea, zera es semilla y on es germinada. De esa manera fue que Daniel la comió. Entonces, eso es la semilla germinada. Y este concepto hoy en día está en boga. Sprouting seeds, le llamó, o semillas germinadas, ¿no? ¿Por qué he traído todo esto? Porque muchos piensan entonces, ¿quién se puede comer una legumbre germinada? ¿Quién me dice? ¿El sabor cómo es? ¿Es fuerte? Es un sabor fuerte. Es diferente que si usted germina una avena, germina el trigo y lo consume, es dulce. Y aquí a nadie le gusta el dulce. Daniel le gustaba y por eso Daniel pidió esos cereales germinados y agua a beber. ¿Qué tiene eso germinado? Una carga de carbohidratos muy alta. Pero un carbohidrato germinado tiene sus propias enzimas para el carbohidrato que se llama amilasa. O sea que él no malgastaba sus enzimas, sino que la semilla venía germinada con sus propias enzimas para hacer su propia degradación hasta convertirlo en esa energía que él necesitaba. Bien, Juan 12:24 dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué pasa cuando usted toma el grano de trigo y lo tira en la tierra y se humedece? Deja de ser trigo para producir más trigo. ¿Estamos entendiendo esto? Entonces, Jesús, ¿quién es Jesús? Es la simiente de Dios. Es la semilla que nosotros produce fruto. Por eso dice, de todo fruto que da semilla, ¿no? Puedes comer. Porque Jesús es la simiente de Dios. Entonces, hay que morir para producir fruto, ¿no? Mucho fruto. Entonces, esto es la germinación de los cereales. Esto está un poquito, porque es una presentación muy vieja de antes, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Cuando usted toma un grano de trigo y lo humedece, ¿no? El trigo adentro tiene un bebé. Este es un bebé, ¿no? Ese es el bebé que tiene el trigo adentro, pero está inerte, no se mueve, no hace nada, porque todavía no ha pasado el que cae a tierra y se humedece. Cuando se humedece, esa capa que tienen los cereales, producen unas enzimas y toman todo esto que está acá, que es carbohidrato, y eso se lo lleva al bebé para que el bebé nazca y venga vida. No se usan las proteínas, se usan los carbohidratos para eso. Pero eso lo hace totalmente, digiere todo ese contenido y se lo da al bebé y el bebé entonces brota y produce mucho cereal, ¿no? Que eso es lo que el Señor quiere, que nosotros muramos y vivamos para Él. Así es que se coloca un grano de trigo, ¿no? Para poder germinarse. Eso se llama, él dejó de ser trigo para convertirse en planta que produce mucho trigo. Que es lo que Dios quiere con nosotros. Todo esto son germinados que se pueden hacer, ¿no? Y se pueden utilizar en las comidas. Danos germinados a comer y agua a beber. Y luego compara nuestros rostros, ¿no? Voy a mostrar esto para que entiendan por qué usted está viendo quizá en el supermercado, los que han tenido la oportunidad de ir al supermercado, que dice, esta carne es grass fed. ¿Lo ha escuchado eso? Que se alimentó la vaca ¿con qué? Con hierba. Pero con hierba ¿cómo? Con hierba germinada, completamente. Entonces todos esos animales, entonces ve los pollos y dice grass fed. Huevos que son grass fed. O pollos que son grass fed. Y esos pollos y esos animales crecen mucho más que un animal que coma un pasto cualquiera. Es mucho más, porque es un cereal con una alta carga de proteína.
Aquí, esto es lo que están haciendo con las vacas, y usted verá qué interesante esto. El Departamento de Agricultura es que más ha estudiado este caso, más que nosotros. Y aquí habla de aliméntelo con sprout, con germinado, completamente. Alimentación de brotes o de germinados. Entonces, ¿qué dicen ellos acá? ¿Qué es la comida germinada? Brotar es el siguiente paso de la germinación. Resulta después que los granos, las legumbres y las nueces se sumerjan en agua durante un periodo de tiempo. El agua elimina ciertos inhibidores enzimáticos, ¿no?, metabólicos, que protegen la semilla de la invasión de insectos, bacteriana, y preserva la semilla durante su etapa latente. Durante la germinación, la semilla cobra vida, aumentando el valor nutricional y digestible. ¿Por qué? Porque tiene enzimas y ayuda a la digestión. Esos inhibidores enzimáticos inherentes le llaman como tatos o filatos, ¿no?, oxalatos, etcétera, que actúan como escudos protectores en cada semilla, se eliminan cuando se germina, ¿no?, y se produce la digestión previa. En esta etapa, la predigestión, todos los nutrientes se convierten en forma simple, dice, y lista para ser absorbida también. Entonces, esta compañía, ¿qué está haciendo? Ha encontrado, déjame ver si esto, ¿no? Esto está en inglés, voy a ponerlo otra vez. Esto está en inglés y en español. Esto es lo que hacen los germinados con los animales hoy en día, ¿no? ¿Qué pasa? Que mejora la calidad de la leche aproximadamente un 20%, mejora el nivel de la grasa de la leche, disminuye el costo de la alimentación del animal, mejora en la condición del pelaje, dice la tasa de fertilidad aumenta. Esto es interesante, hermanos. Aumenta el sabor de la leche, la pone más dulce cuando las vacas comen solamente grama germinada, y aumenta el poder de resistencia a las enfermedades y recuperación rápida de las enfermedades a través de esos brotes. Eso es lo que se hace. Entonces, yo lo voy a enviar para que el pastor luego se lo reparta a ustedes, cómo se hacen los germinados, ¿no? Hay un cursito de germinados que es muy interesante. Entonces, una vez que la semilla ha germinado, se eliminan las propiedades inductoras de moco. Porque cuando usted come un pan, entonces le produce flema, pero cuando usted come de germinados, ya no produce flema. Ese es el detalle. ¿Por qué? Como viene ya predigerido por las enzimas que tiene el grano o el cereal, él la predigiere y ya usted no tiene que hacer trabajo de producción de esto. Mire, cuando yo tengo un paciente que echa mucho mucosidad, yo sé que no está digiriendo los carbohidratos. ¿Y qué yo le doy? Una enzima llamada amilasa. Y él piensa que yo fui inteligente. Pero le digo también, si tú no quieres más ese moco, tienes que cambiar la dieta. Pero como se quiere liberar de la mucosidad que produce, come algo y empieza a tener flema, digo yo, no digeriste los carbohidratos. Entonces, toda alergia que viene así es por los carbohidratos. Y toda alergia al medio ambiente viene, o a los alimentos que se come, viene también de las proteínas. Así que la proteína cruda se convierte en aminoácidos esenciales, almidón, mientras que los brotes contienen solamente azúcar en lo que el cuerpo los asimila más completamente. Como dice, comes menos, facilitan la digestión, significa que tener más fuerza vital corporal para tus actividades. El contenido vitamínico de una semilla aumenta tremendamente cuando se germina. Se multiplican los nutrientes cuando se está germinando. Dependiendo de la semilla, el contenido vitamínico óptimo generalmente ocurre de un 50 a 96 horas después que comienza a germinar. Así que los germinados son una fuente especialmente buena de vitamina C, vitamina B y una fuente de vitamina A y E cuando se germina el cereal. Cuando no se germina, está inerte, está guardado completamente. Estos son estudios que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha hecho. Los doctores Graves y Miller mostraron el poder de los germinados restaurando la fertilidad de las reses estériles. Fueron empleadas vacas
habían, dice, estado montadas durante 6 a 14 meses. 3 de ellas fueron, dice, con más de 8 años. Sin embargo, habían reproducido con éxito en el pasado. Dice, 4 fueron terneras. Cada animal se alimentaba de 5 libras de germinado seco. Y el resto de la dieta era igual que el forraje, era paja mezclado con el germinado. Al cabo de 60 días, cuando se criaron, todas las vacas estaban preñadas. O sea que el germinado solamente esto restaura. Por eso dice la palabra de Dios que Daniel se veía mejor y más nutrido que todo lo que comía en la comida del rey. No era una casualidad, era restaurativo completamente esto. En una revista de literatura concerniente al valor de los granos o de cereales germinados para la alimentación vital, se estudió el valor de la avena germinada para aumentar la fertilidad del ganado en varios establos. Moore, el doctor Moore, informó de resultados en 4 parideras asustadizas cuyas raciones se suplementaban con germinados de avena. 2 de las 4 concibieron después de recibir los suplementos. No se informó de controles sin el suplemento, ¿no? Winter, que fue otro también que estudió esto, discutió de los resultados de 8 de 10 vacas difíciles de fertilizar que concibieron al primer intento después de ser alimentadas con 2,5 a 5 libras de avena germinada durante un periodo de 21 a 90 días. Quiere decir que ellos están haciendo estudios en animales. ¿En qué se estudia en laboratorio cuando le mandan un medicamento a uno? En ratones. Antes se usaba mono, ya lo prohibieron, pero bueno. Mire con quién nos comparaban a nosotros. Dice sus colaboradores 5 casos en que todas concibieron después de la iniciación de un suplemento de avena germinada. De nuevo, no se informó de controles. Cunningham, que informó de la concepción como resultado de la suplementación a 7 parideras asustadizas con germinados de avena durante 70 a 150 días. Miller y Graves informaron de 57 de 88 vacas que concibieron, dice, en 4 intentos después que comenzó la alimentación con avena germinada. ¿Conocen la avena sin germinar? ¿La han visto? Que parece no un granito de trigo, pero bien delgadito. Es un poco difícil de germinar. Yo le pido que usted vaya a YouTube para que vea, porque la avena es muy delicada. Si usted la deja por muchas horas en agua, cuando la quiere germinar, ya se dañó. Así que es mojarla a veces y cuando uno la recoge con un lienzo, la tiene que colgar y con un rociador de agua, ahí usted lo va a ver todo eso, usted le rocea agua, pero que no caigan gotas, que se quede solamente húmeda, para que pueda germinarse. Y se germina la avena. Y usted la puede tener en la nevera y puede hacer batidos con fruta o pasarlo a un procesador. Puede hacer como un puré como para bebé, usando la avena que se pone dulce después que se germina, porque eso le pasa a los granos, con frutas. Y cuando hace eso, usted va a sentir una diferencia muy grande. Así que todos estos experimentos yo lo vi en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y de criado animal, que hacen esto, ¿no? No sé si traje unos videos acá, voy a ver, ¿no? Si no, dejamos algo para mañana. En un boletín del doctor J.J. Fein, dice, afirma, el Departamento de Producción Animal de Agricultura de los Estados Unidos en ese lugar hizo un test para determinar la importancia de la avena germinada en la recuperación de la fertilidad. El éxito fue poco menos que sorprendente. En cada caso verificado, las vacas que habían perdido la capacidad para reproducir llegaron a ser madres de nuevo, pariendo crías saludables, normales y preciosas. Se dio la misma dieta de grano germinado a otro grupo de vacas que eran completamente estériles, que nunca se habían reproducido, aunque habían sido inseminadas artificialmente, claro está, muchas veces. Con la adición de los nutrientes encontrados en estos granos germinados, llegaron a ser todas madres con toda la evidencia de la capacidad reproductora saludable. Los toros que se habían hecho estériles se recuperaron de nuevo para la fertilidad normal, de nuevo, dice, en cada caso verificado también. Eso le llamaron el milagro de la alfalfa, que fue uno de los granos que más le dieron. La alfalfa es un cereal también.
Si usted me pregunta, yo he puesto pacientes que están casados por muchos años, ni la mujer ni el hombre sale embarazada, digo yo, a comer grama. No, le damos los cereales así, licuado con fruta, se lo damos a ellos por unos meses y casi siempre salen, ¿no?, embarazadas, porque es restaurativo de los cromosomas de nosotros. O sea que Daniel no estaba pidiendo algo así, como, no, estoy pidiendo algo extraño. Dice, no, dame la semilla, pero dame la germinada. Daniel no era tonto. Esa es sabiduría del Espíritu Santo, hermanos. Yo oigo a veces en la iglesia que dice, estamos haciendo la dieta de Daniel, digo yo lo dudo. Lo dudo porque no lo pueden entender, porque no lo estudian. Ellos piensan que Daniel estaba comiendo frutas. Haga una dieta de frutas solamente y va a empezar a bajar de peso. Yo le aseguro que va a bajar 1 libra por día. Pero si usted la mezcla con los germinados, no baja de peso. Eso es muy importante. Bien, régimen alimenticio, el consejo sobre el régimen alimenticio dice así: la intemperancia en el comer es a menudo causa de enfermedad. Y dice, y lo que más necesita la naturaleza es ser aliviada de la carga inoportuna que se le impuso. En muchos casos la enfermedad, el mejor remedio para el paciente es un corto ayuno que omita 1 o 2 comidas para que descansen los órganos, dice, rendidos por el trabajo de la digestión. De eso vamos a hablar en el proceso de la instrucción de la alimentación. Muchas veces el seguir durante algunos días una dieta de frutas ha proporcionado gran alivio a personas que trabajan intelectualmente. Y un corto periodo de completa abstinencia, seguido de un régimen alimenticio sencillo y moderado, ha restablecido al enfermo por el solo esfuerzo de la naturaleza. Un régimen de abstinencia por 1 o 2 meses convencerá a muchos pacientes de que la sobriedad favorece la salud. Lo interesante de esto, hermano, es que esto es del 1905. Sin estudio científico, de comprobación de nada, era el Espíritu Santo hablando. Algunas personas recibirán más beneficio de abstenerse de alimentos durante 1 día o 2 por semana que de cualquier tratamiento o consejo médico. El ayunar 1 día por semana, dice, les será de beneficio incalculable. Hermano, usted sufrió conmigo ya, ¿verdad? No, que me veía que no comía nada. Eso es muy bueno, le da energía a uno. Mucha energía. Bien. Sigue hablando en Consejos sobre la Salud, en Fisiología, dice, de la digestión. Usted necesita tener en su casa la mejor clase de ayuda para, dice, que pueda lograr para el trabajo de preparar sus alimentos. En una visión recibida durante la noche parecía que el pastor, yo lo borré aquí, no, ella no lo puso, se había enfermado y un médico experimentado le dijo a usted, he tomado nota de su régimen alimenticio, usted come una gran variedad, dice acá, una gran variedad, dice en su régimen alimenticio, usted come una gran variedad en una sola comida. Las frutas y las verduras tomadas en una misma comida producen acidez de estómago. Wow, esto es increíble. De eso resulta impureza de la sangre y la mente. Vamos a hablar de eso, pero vamos a hablarlo con los libros de medicina. Porque la digestión es imperfecta. Usted debe entender que todo órgano del cuerpo ha de ser tratado con respeto. En materia de régimen, debe razonar de causa a efecto. Eso sucede. Consejos sobre régimen alimenticio, hablando de frutas y verduras. No debe haber una gran variedad de manjares en una sola comida, pues esto fomenta el exceso en el comer y causa indigestión. No conviene ingerir frutas y verduras en la misma comida, pues a las personas de digestión débil, esta combinación les produce muchas veces desórdenes gástricos e incapacidad para el esfuerzo mental. Vamos a leer eso en libros de medicina en un momento. Es mejor consumir la fruta en una comida y las verduras en otra. Las comidas deben ser variadas.
dice acá que los mismos manjares preparados del mismo modo no deben figurar en la mesa, comida tras comida y día tras día. Las comidas se ingieren con mayor gusto y aprovechan mucho más cuando los manjares son variados. Comer cosas diferentes. Dice que hay que variar los menús. Os aconsejamos que cambiéis vuestros hábitos de vida, pero al mismo tiempo os recomendamos que lo hagáis con entendimiento. Conozco familias que han cambiado de un régimen a base de carne a otro deficiente. Su alimento está tan mal preparado que repugna al estómago. Y estas personas me han dicho que la reforma pro salud no les asienta. No, que cuando yo como eso vegetal y eso me cae muy mal. Yo he escuchado eso. Pero cuando come McDonald's y Burger King no le pasa nada. Yo siempre le digo, ¿verdad que no? No, me cae de lo más bien. Digo, claro. Cuando usted le dan un knockout, usted no sabe lo que pasó. Y eso es lo que le da mal al estómago, ¿no? Dice acá, a estas personas me han dicho que, dice que la reforma pro salud no les asienta, pues están, dice, perdiendo su fuerza física. Esta es una razón por la cual algunos no han tenido éxito en sus esfuerzos para simplificar su alimentación. Siguen un régimen pobre, preparan sus alimentos sin esmero ni variación. No debe haber muchas clases de alimentos en una comida, pero cada comida no debe estar compuesta invariablemente de las mismas clases de alimentos. El alimento debe prepararse con sencillez, aunque en forma esmerada, para que incite al apetito, para que diga, ¡ay, quiero comer!, ¿no? Debéis eliminar la grasa de vuestra alimentación. Contamina cualquier alimento, dice, que preparéis. Comed mayormente frutas y verduras. En el Consejo sobre el Régimen Alimenticio, dice acá, postres suculentos y verduras. Los budines, los flanes, las tortas dulces y las verduras, todos servidos en la misma comida, causarán perturbación en el estómago. Dice, usted necesita tener en su casa la mejor clase de ayuda, dice, que pueda lograr para el trabajo de preparar sus alimentos. En una visión recibida durante la noche, parecía que el pastor, vuelvo otra vez con el pastor, ¿no?, se había enfermado y un médico experimentado le dijo a usted, he tomado nota de su régimen, dice, usted come una gran variedad de alimentos en una sola comida, y menciona que las frutas y las verduras, yo creo que lo leí eso de otro libro, ¿no? Habla de que perturba la mente también, ¿no? Queremos entender eso, ¿no? Debemos estudiar esto de la causa y el efecto. Dice, en Primeros Escritos, la página 18 y 19, de allí fuimos a un bosque, no sombrío como los de la tierra actual, sino dice, esplendente y glorioso en todo. Las ramas de los árboles se mecían de uno a otro lado y exclamamos todos, dice acá, moraremos seguros en el desierto y dormiremos en los bosques. Atravesamos los bosques en camino hacia el monte de Sión. Es una visión, ¿no? Allá en el cielo. Sobre el monte había un hermoso templo. Toda clase de árboles hermoseaban los alrededores del templo. El bojo, el pino, el abeto, el olivo, el mirto, el granado y la higuera, doblegada bajo el peso de sus maduros higos. Todos embellecían aquel paraje. Está hablando de una visión ya de la llegada al cielo, ¿no? Vi una mesa de plata pura, de muchos kilómetros de longitud. Sin embargo, nuestra vista la abarcaba toda. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras especies de frutas. Les rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto. ¿Y qué le dijo?
Que no. Vamos a hablar en cuanto a los remedios. O sea, yo saqué la alimentación del Espíritu, profecía y la palabra de Dios. ¿De dónde saqué los remedios? Bien. Salmos 104, 13 y 14. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba, ¿para qué? Para el servicio del hombre. ¿Escuchó esto? Heno a las bestias y la hierba para nuestro servicio. ¿Interesante esto? Bien. Mensajes selectos, tomo 2, página 300. En este párrafo dice así: el Señor ha dado algunas hierbas sencillas del campo que son beneficiosas en algunos casos. Si se enseñara a cada familia a utilizar esas hierbas en caso de enfermedad, podrían evitarse muchos sufrimientos y no necesitaría llamarse a ningún médico. Esas hierbas sencillas, si fuera de moda, usadas inteligentemente, habrían ayudado a recuperarse a muchos enfermos que han muerto por acción de los medicamentos a base de drogas. Está hablando de hierbas, ¿no? Hierbas sencillas. Mensaje selecto, tomo 2. Nuestro Salvador es el restaurador de la imagen moral de Dios en el hombre. Ha puesto en el mundo natural remedios para los males, dice, humanos, a fin de que sus seguidores tengan vida en abundancia. Podemos descartar con seguridad las mixturas que el hombre ha utilizado en el pasado. El Señor ha proporcionado antídotos contra las enfermedades por medio de plantas sencillas. Y eso es lo que yo estudié. Yo soy herbalista y también encapsulaba y todo, pero con una máquina semiautomática. Y todas las fórmulas que yo le estaba explicando al pastor hoy, porque estaba explicándole una fórmula en sí, no voy a decir cuál. Y le dije, mire pastor, ¿por qué yo hice esta fórmula? Aquí le mando los estudios donde yo lo saqué. ¿Qué hace el médico? El médico investiga, pero no tiene laboratorio para fabricar nada, porque la farmacéutica no le interesa. ¿Entiende? Trabaja con una hierba que cuesta menos que lo que ellos hacen en el laboratorio para sacar un extracto de algo, ¿no? Entonces, yo utilizo muchas hierbas en fórmula también para los pacientes, y tengo unos testimonios de una fórmula para la próstata, que no voy a decir cuál es. No se puede, es un secreto de Estado. Pero sí le envío a los pacientes, mira, estos pacientes usaron esto, mira qué pasó. Y mira el estudio de donde yo lo saqué. Y así ellos confían un poquito más, porque cuando un médico les recomienda algo, si el farmacéutico de la farmacia le da un listado de todo lo que hace y todo lo malo que hace. También, ¿no? Así que estos se pueden utilizar, estas plantas sencillas, con fe, sin abdicar por ello de la fe. Podemos emplear el agua, el sol, las hierbas que Él ha hecho crecer a fin de curar las enfermedades producidas por indiscreción o accidente. No manifestamos una falta de fe cuando pedimos a Dios que bendiga sus remedios. La verdadera fe agradecerá a Dios por el conocimiento acerca de cómo utilizar esas preciosas bendiciones en una forma que restaure el vigor mental y físico. Vuelvo a hablar de la mente también, ¿no? ¿Qué hizo Dios con Nabucodonosor para que él volviese en sí? 7 años de un tratamiento de hierba, de grama. Y a los 7 años después, ¿porque él comía qué? ¿Qué se come en Babilonia? Se come toda cosa inmunda en Babilonia. Eso es lo que dice. Babilonia es una cueva de toda ave inmunda, ¿no? Y de animal inmundo. Entonces, menciona acá, en mensaje selecto, tomo 2, remedios del mundo natural. Tratamiento a base de agua y hierbas sencillas. De aquí yo he sacado los remedios y de la Biblia. Por eso hicimos el plan de salud. El Señor nos ha enseñado que el empleo de agua es muy eficaz para curar, la hidroterapia, ¿no? A veces usted ve a una gente, le están poniendo su pañito y echando la agüita aquí, fría y caliente, y lo ve como que lo menosprecia. Pero hermanos,
Eso sana, porque el Señor quiere sanar con cosas simples. Estos tratamientos deberían darse, dice hábilmente, se nos ha instruido para que descartemos el uso de drogas en nuestros tratamientos administrados a los enfermos. Hay hierbas sencillas que pueden emplearse para la restauración de los enfermos, cuyo efecto sobre el organismo es muy diferente del efecto, ¿no?, que yo mencionaba, el efecto de las drogas que envenenan la sangre y ponen en peligro la vida. Todas las medicinas químicas que el científico toma de la naturaleza y va y separa cosas y las rompe en pedazos para usar algo activo y olvidarse del resto. Eso hace daño al cuerpo completamente. Si se usaron las hierbas como en el pasado se usaban, porque antes no habían laboratorios de fabricación de medicina, ¿no?, de esas que se usan con tanta habilidad. El empleo de remedios naturales en el ministerio de curación, dice acá, el empleo de los remedios naturales requiere más cuidados y esfuerzos de los que muchos piensan prestar. Entonces, el proceso natural de curación y reconstitución es gradual y les parece lento a los impacientes. El renunciar a la satisfacción dañina de los apetitos impone sacrificios. Así que dice que para el fin, pero al fin se verá que si no se le pone trabas, la naturaleza desempeña su obra con acierto, y los que perseveren en la obediencia a sus leyes encontrarán recompensa en la salud del cuerpo y del espíritu. Dos cosas que Dios quiere sanar en nosotros. No se nos recordará demasiado que la salud no depende del azar. Es resultado de la obediencia de la ley. Así lo reconocen quienes participan en deportes atléticos y prueba de esfuerzo, ¿no? Prueba de fuerza, pues se preparan en todo esmero y someten a un adiestramiento cabal y a una disciplina severa el cuerpo. Todo hábito físico queda regularizado con el mayor cuidado. Bien saben que el descuido, el exceso o la indolencia que debilitarán o paralizarán algún órgano o alguna función del cuerpo, dice que provocarían la demora. La derrota. Miren, yo recuerdo un boxeador que hizo un comentario y me pareció interesante. Él perdió una pelea, era un hispano contra un norteamericano aquí, muy famoso, y él perdió una pelea de boxeo. En el primer round la perdió. Y él le hizo un comentario que él se consumió una sopa y que le cayó mal. Y él no debió comer. ¿Sabe qué hace con los boxeadores? ¿Alguien ha visto cómo se entrenan? Bueno, cuando tenga tiempo lo puede ver en YouTube. A Manny Pacquiao yo vi cómo lo entrenaban. Es tremendo porque él gasta más de 3.000 calorías al día entrenando. Entonces yo vi la nutricionista hablando. Pero algo interesante que noté, que lo separan de la esposa. Y lo aíslan completamente, no lo dejan tocar mujer para nada antes de la pelea. Y la alimentación es estricta completamente y es de acuerdo al esfuerzo que él está haciendo. O sea, yo noté eso y dije, wow, qué bien pensado está esto. Y estas personas por eso tienen, ¿no?, éxito. Miren, Oregon State University, la Universidad de Oregon, de Estado de Oregon, hay un instituto que se llama Linus Pauling Institute. Linus Pauling fue un nutricionista, un súper nutricionista en su época, porque rompió muchos esquemas. Es el único que ha ganado más de 4 premios Nobel de la nutrición en el mundo. Más de 4 premios Nobel ganó Linus Pauling. Y Linus Pauling era una persona que hablaba muy bien de las frutas y vegetales, por experiencia personal y experiencia con las personas que le indicaba. Así que yo amplifiqué estos frutas y vegetales. Si tú entras a la página, lo puedes poner en español, pero yo lo quise dejar así, porque lo iba a dejar grabado, pero tiene la opción de español y coreano, que usted lo puede elegir y ahí le sale. Y dice que las frutas y vegetales previenen enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, cáncer, osteoporosis, enfermedad de los ojos, dice acá, enfermedad obstructiva pulmonar, asma y
la falta de entendimiento, las frutas y vegetales lo mejoran completamente, ¿no? Y la neurodegeneración también la mejora, y la mortalidad, las frutas y vegetales. Todo esto son conclusiones que hoy en día ellos siguen reafirmando con estudios. Cuando usted entra a esa página, cada opinión que tienen ellos, cuando usted busca enfermedad cardiovascular, ahí tienen un numerito de otro color, y cuando usted le da, salen todos los estudios porque concluyeron en eso. Entonces, esta es una de las páginas que yo más consulto, porque ellos no son parciales en nada, absolutamente. Son una universidad, ¿no? Donde investigan y estudian. Ellos concluyen en sus páginas acerca del cáncer, en el Linus Pauling, que los resultados de numerosos estudios de casos y controles indican que el consumo de una dieta rica en frutas y verduras reduce el riesgo de un número diferente de tipos de cáncer. En particular el cáncer del tracto digestivo, orofaringe, esófago, estómago, colon y recto, y pulmón también. Los resultados de algunos de estos estudios fueron la base para el programa del Instituto Nacional del Cáncer. 5 días para trabajar con esto. Ese visitante, ¿no? Dice acá, el cual fue dirigido a aumentar el consumo de frutas y verduras de la opinión pública estadounidense por lo menos de 5 porciones diarias. La actual compañía del gobierno de Estados Unidos, Frutas y Verduras, dice More Matters, ¿no? Dice que ha reemplazado un programa de 5 frutas al día o vegetales. En contraste con los resultados de los estudios de casos y controles, muchos de los estudios prospectivos recientes han encontrado poca o ninguna asociación entre el consumo de frutas y hortalizas y el riesgo de cáncer, ¿no? Quiere decir que ellos mismos están publicando que los estudios enseñan que frutas y vegetales es lo que hay que comer. ¿Lo dice la Biblia? Sí, lo dice la Biblia, ¿no? Acerca de, aunque los estudios de prospectivos proporcionan débil apoyo de una asociación entre el consumo total de frutas y verduras y el riesgo de cáncer, proporcionan alguna evidencia de que el consumo elevado de ciertas clases de frutas y verduras se asocia con un menor riesgo de cánceres individuales. Los consumos más altos de frutas se han asociado con una reducción modesta y significativas en el riesgo de cáncer de pulmón, y un análisis, dice aquí, combinado de los 8 estudios prospectivos que se hicieron con reducciones en el riesgo de cáncer de vejiga en algunos estudios también. En los hombres, un mayor consumo de vegetales crucíferos, brócoli, coliflor, ¿no?, se ha asociado con una reducción significativa en el riesgo de cáncer de vejiga, así como el cáncer de próstata. Y un mayor consumo de productos derivados, dice, del tomate se ha relacionado con una reducción significativa en los riesgos de cáncer de próstata, porque el tomate tiene algo que se llama licopeno, ¿no? Estos son estudios que yo voy a ir traduciendo ahora. El consumo de frutas y vegetales y el riesgo de cáncer de vejiga. Un metaanálisis es el consumo de frutas y verduras y el riesgo de cáncer de vejiga. Una dosis respuesta, metaanálisis de estudios observacionales. El resultado es que se incluyeron 31 estudios, dice, observacionales que involucraron 2.610 casos y 1.121.649 participantes, ¿no? ¿Qué pasó? La conclusión, que en este metaanálisis apoya la hipótesis de que la ingesta de frutas y verduras puede reducir el riesgo de cáncer de vejiga. En el otro estudio de los crucíferos, el consumo de verduras crucíferas y el riesgo de cáncer de pulmón es una revisión sistemática que hicieron. ¿Y qué métodos usaron? Se realizó una búsqueda en la literatura epidemiológica hasta diciembre del año 2007, utilizando 15 bases de datos bibliográficos y sin restricciones de idioma. O sea, se usaron de todos los idiomas. Se incluían 30 estudios sobre la asociación entre el cáncer de pulmón o bien el consumo total de verduras crucíferas. ¿Y qué se obtuvo? Conclusiones del estudio. La evidencia epidemiológica sugiere que la ingesta de verduras crucíferas puede estar asociada débilmente e inversamente con el riesgo de cáncer de pulmón. Porque mucho se habla mal a veces de los vegetales, ¿no?
En el Ministerio de Curación dice que muy escasa atención se suele dar a la conservación de la salud. Dice que es mucho mejor prevenir la enfermedad que saber tratarla una vez contraída. Es deber de toda persona para su propio bien y de la humanidad conocer las leyes de la vida y obedecerlas con toda conciencia. Todos necesitan conocer el organismo más maravilloso, el cuerpo humano. Deberían comprender las funciones de los diversos órganos y cómo estos dependen uno de otros para que todos, actúen con salud. Debieran estudiar la influencia de la mente sobre el cuerpo y del cuerpo sobre la mente y las leyes que los rigen. Vamos a hablar de esos nutrientes para el cerebro, ¿no? Proverbios 17:22 dice que el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos, produce osteoporosis. Mente, carácter y personalidad, el tomo 1, en la página 85, dice así: enfermedades que se originan en la mente. ¿Por qué trabajamos nosotros en el plan de Dios en la iglesia con el sistema sanando las heridas? ¿La conocen? Los días, una vez a la semana, se presentaba un video en la iglesia de los capítulos, son 22 capítulos, se presentaba un capítulo y se le daba la hoja que ellos tenían que llenar, ¿no? Pero cada cual lo llenaba para sí, no tenía que compartir con nadie. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas comen muy saludable y se enferman. Y dicen, ¿qué pasó? Es el corazón. Dice aquí que 9 de cada 10 enfermedades se originan en la mente, 9 de 10. Así que nosotros hemos estado hablando mucho de una. De las 10, de una hablamos, de la nutrición. Por todas partes prevalece la enfermedad mental. 9 de cada 10 enfermedades que sufren los seres humanos tienen su fundamento en esto. Puede ser que alguna aguda dificultad del hogar esté royendo como un cáncer el alma y debilitando las fuerzas vitales. Dice que aquí a veces el remordimiento por el pecado mina la constitución y desequilibra la mente también. Hay también doctrinas erróneas como la de un infierno que arde eternamente. Eso es horrible de Dios, ¿eh? Y el tormento sin fin de los impíos que al presentar ideas exageradas y distorsionadas del carácter de Dios ha producido el mismo resultado en las mentes sensibles también. O sea, cuando se habla de que hay un Dios que va a pasar la eternidad viendo cómo sufren los que se portaron mal, eso es sádico. Eso parece un psicópata, ¿no? ¿Qué hace eso? Entonces, la gente lo cree como doctrina. Así como la predestinación. No, este está predestinado a perderse. Yo no voy a tener que predicar a este. Y digo, wow. Y dice el Señor, ve y predícala a toda tribu, lengua, raza y pueblo. A todas, ¿no? Sin sacar a nadie de ahí. Esto es peligroso. Por eso el curso va acompañado de la alimentación. Sigue diciendo, la mente afecta al cuerpo. La relación que existe entre la mente y el cuerpo es muy íntima. Cuando uno está enfermo, el otro también es afectado. La condición de la mente afecta a la salud del sistema físico. Si la mente es libre y feliz por una conciencia de bien hacer y un sentido de satisfacción, es hacer felices a otros, crea una alegría que repercutirá sobre todo el sistema, produciendo una mayor circulación de la sangre y una tonificación de todo el cuerpo. La bendición de Dios es un poder sanador y los que benefician a otros con nuestras muestras de generosidad. Bien. Ya yo he hablado en el pasado acerca del doctor Don Colbert, que habla de las emociones que matan, ¿no? Entiende la conexión que hay entre mente, cuerpo y espíritu, que puede sanarle o destruirle. Ira, hostilidad, produce hipertensión, enfermedades cardiovasculares. Resentimiento produce amargura, falta de perdón. Odio a usted mismo, desórdenes autoinmunes, artritis reumatoidea, lupus y esclerosis múltiple. La ansiedad produce síndrome del colon irritable, ataques de pánico, prolapso de la válvula mitral en el corazón. Y la ira reprimida produce dolores de cabeza por tensión nerviosa, migrañas, dolor crónico de espalda, problemas de articulación temporomaxilar y fibromialgia. Usted puede ver personas que llegan a la emergencia con
¿no?, totalmente trancada. Entonces uno lo que tiene que darle es un sedante, envolverse los dedos en gasa, ¿no?, y coger y meter los dedos hasta los molares posteriores y jalarle la mandíbula para que zafe, ¿no?, y volvérsela a colocar en el lugar. Pero hay personas que se trancan fácilmente, ¿no? Hay otros que piensan que dando la bofetada también se le quita, pero bueno, no es así. Ya estamos terminando. Sanando las heridas es de los hermanos y psicólogos Ron y Nancy Rocky. ¿Por qué yo no confío en un psicólogo que no tenga temor de Dios? ¿No? Porque es freudiano y los freudianos realmente no entienden las cosas como de Dios, ¿no? Ellos tienen temor de Dios, las cosas las dicen diferente, uno las entiende mucho mejor. Y son personas que cuentan su propia experiencia también. Muy, muy interesante. Entonces, esto también se le va a proporcionar a los que participen en el curso, Sanando las Heridas. Son 22 videos, están en inglés y lo tenemos en español. También lo tenemos en inglés y español, el libro completo, en PDF, para que la persona lo haga en su casa si lo quiere hacer, o lo quiera hacer en la iglesia, como lo quieran hacer. Yo hice esto para mí mismo hace muchos años atrás. Y esto fue una bendición para mi vida, completamente. No puedo decir eso. Entonces, estos son los manuales, Sanando las Heridas, ¿no? Un curso de primeros auxilios para el alma. Lo tenemos también en inglés y en español. Esto lo uso yo mucho con mis pacientes. O sea, yo le digo a un paciente, digo, tiene que hacerme esto. Porque no hacemos nada que se le quite la acidez de estómago, porque en el momento, mientras usa las hierbas, sino que después va a volver a la acidez porque no quitó la raíz causal de la acidez, ¿no? Que es que no soporta al pastor. Ese pastor me cae tan mal, digo yo. ¿Y por qué? Pues no te meten en eso. Entonces, hermanos, esta es la razón por qué hicimos el plan de salud. Bien, hermanos, nos postramos. Gracias, Padre amado, por tu interés en cada alma de esta tierra. Amén. Gracias especialmente porque te interesaste en aquellos que te buscaron, Señor. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Permite, Padre, que este campestre no pase desapercibido, sino que tú inquietes en nuestros corazones el deseo de obedecerte y darle a tu cuerpo, comprado por Jesús en la cruz del Calvario, lo que se merece para que sea un templo acabado antes que Cristo venga en gloria. Haz que nosotros, Señor, tengamos tu querer y tu hacer, que podamos agradarte en todo, de pensamiento y de obra, Señor. Así que bendice este grupo de hermanos que estamos acá. Bendice los que van a venir desde este momento. Y bendice a aquellos que escucharán tu palabra y la obedecerán. Danos, Padre, ese gozo y permítenos ahora que al ir al reposo sea en ti que reposemos, Señor. Nos ayudes con toda fuerza a levantarnos en la mañana para escuchar tu palabra a las 6 de la mañana en este lugar. Te lo agradecemos, Señor, por medio de los méritos de tu Hijo, y gracias a Él estamos aquí. En Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.